sé qué quieren hacer. One, two, ready, go. Gonna pull the stops, gonna make it go. Drop down, gagged and bound, just sitting down and getting nowhere. You're living on a wing and a prayer. Gonna put them things together. You know it's now or never. Don't stop, baby. ¿Y ahora qué quieren hacer? Don't stop, baby. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com. En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, estamos en Tribuna Política. Gracias como cada mañana por su compañía. Isabel Espinosa les saluda y hoy nos acompañan nuestros compañeros de equipo, la señora Argentina Artavia. Doña Argentina, muy buenos días. Muy buenos días, Isabel. Y nuestro compañero, el señor Sergio Araya. Don Sergio, muy buenos días. Buenos días. Hoy, como bien lo anunciamos el día de ayer, nos iban a acompañar los vicepresidentes del Partido Unidad Social Cristiana, vicepresidentes a la presidencia, o sea, a la presidencia de la República, quienes acompañan en la fórmula al señor Rodolfo Pisa. Hoy, con mucho respeto, hoy presentamos al señor Max Umaña. Don Max, muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto compartir con toda la audiencia de Tribuna Política el día de hoy. Y por supuesto a doña Edna Camacho. Doña Edna, bienvenida a Tribuna Política. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos ven el día de hoy. Bueno, realmente todo un reto, una fórmula que ha sido comentada, una fórmula que se ha dicho, inclusive los entendidos en la materia dicen que muy acertada por parte del señor Rodolfo Pisa, y que esperemos que las cosas den los resultados que realmente cada uno busca. Hoy agradecidos por la compañía de ambos y vamos a tratar de conocer un poco la oferta, lo que se propone, si realmente el tema de las vicepresidencias, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y hasta dónde están los esfuerzos realizados hoy en plena campaña. Así es que vamos a iniciar con la dama, doña Edna. ¿Cuáles son los principales retos que usted considera a los que nos enfrentamos los costarricenses? Bueno, son muchos. Claramente yo creo que el tema del desempleo es una de las cosas que más está afligiendo a las familias costarricenses. Hay más de un 9%, es decir, casi 1 de cada 10 personas en este país no tiene empleo, y en la población joven es aún más alto. El otro tema importante es el tema que conversábamos hace unos minutos de la carencia de una infraestructura adecuada y de un transporte público adecuado que permita que las personas puedan movilizarse en la ciudad e incluso entre la ciudad y otras partes del país con mayor facilidad, con mayor rapidez, sin perder tanto tiempo. La seguridad ciudadana sin duda es un tema que no lo era hace algunos años, pero que ha vuelto a ser un tema de preocupación en el país. Y el otro tema que quizás está muy cerca de
o es muy afín a lo que he hecho, y a una de las razones por las cuales don Rodolfo Pisa me ha pedido que lo acompañe en la fórmula presidencial, es cómo restablecemos el equilibrio fiscal, porque al final del día sí hay problemas financieros en el gobierno, incluso muchas cosas de las que hablamos se ponen cuesta arriba. Definitivamente. Y uno de los temas que realmente creo que sufrimos y sufrimos muchos y estamos dejando la vida en las carreteras, como decimos, es el tema de la infraestructura, y es uno de los temas que realmente don Max Umaña es especialista en él. Don Max, nosotros los costarricenses estamos ya no solo perdiendo la dulzura del carácter, sino que ya definitivamente las cosas pasan a términos de salud, el desgaste. Hay muchas cosas que estamos dejando la vida en las carreteras, independientemente de, no hablemos que si el transporte es público o privado, por favor, ya eso ni siquiera se discute, porque es prácticamente lo mismo lo que se vive. Entonces, usted en esa fórmula de la vicepresidencia y experto en la materia, ¿qué en realidad, entrémosle a ese punto, qué propone usted? Bueno, la dulzura del carácter la perdimos hace varios años ya. En realidad es mucho lo que hay que hacer. Y lo que más resiente en los costarricenses en este momento es la infraestructura del tránsito, de la infraestructura de transporte. Nosotros hemos identificado, y creo que todos estamos de acuerdo, en que debemos hacer un cambio. Costa Rica, en determinado momento, no sé si recuerdan el auto popular, ¿verdad? Y también el cierre frustrado de Incofer, fueron dos temas que ayudaron a que la clase media e incluso mucha gente adquiriera uno o dos o más carros. Entonces cambiamos nuestra cultura, y en este momento estamos obligados a hacer un cambio que debe ser libre, que cada ciudadano tenga una oferta tan buena de transporte público que decida dejar el carro en su casa, no que sea una obligación. Por ejemplo, en este momento, pues la restricción vehicular es una especie de obligación, pequeña, pero lo es. Nosotros estamos proponiendo la construcción de la línea 1 del metro de San José, pero el metro por el metro no es lo importante, es el sistema de transporte público que estamos proponiendo, con enlaces con el tren. El tren, nosotros suponíamos que en esta administración iba a ser modernizado, porque así era como se había hablado desde la campaña pasada. Y también no solo el tren, sino que las rutas de buses son esenciales en este sistema que estamos proponiendo. Nuevas rutas a los barrios con horarios definidos, que la gente sepa a qué horas pasa el bus a la puerta de su casa y puede llegar a las diferentes estaciones y pueda llegar al tren o al metro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos hacer ese cambio. Es un cambio en el cual el Estado le hace una oferta a la gente y la gente libremente escoge el transporte público. ¿Cuánto tiempo promedio llevará eso? Porque suena muy lindo, pero aquí ya estamos a todos así como diciendo, nos ofrecen hacia el mejor estilo de la Navidad, y a la hora de la hora no hay dinero para hacer las cosas, o no hay espacio para hacerlo, o no existe voluntad política para hacerlo, y entonces la oferta a veces se torna como la publicidad engañosa que nosotros decimos. Voluntad política la hay, y don Rodolfo ha sido enfático en que vamos a hacer la línea 1 del metro San José. Si en Panamá se pudo hacer en 4 años y medio, nosotros también podemos hacerlo. Esa es la visión de don Rodolfo, y yo he decidido seguirlo, y él ha decidido tomarme en cuenta desde Casa Presidencial para tener ese compromiso muy presente. Es una promesa, es un reto que tenemos los costarricenses desde el 8 de mayo en adelante para tener este sistema funcionando. Es algo en lo cual el presidente estará de cabeza para poder lograrlo. Doña Argentina. 13 alternativas distintas tenemos los costarricenses de cara a las elecciones de febrero del 2018. Usualmente la figura más relevante es quien asume el liderazgo de esa papeleta, el candidato o la candidata presidencial. Se asume que quienes lo acompañan en la fórmula son esa especie de colaboradores, de
de alguna manera son quienes le dan al candidato lo que en principio le falta, ¿verdad? Completan esa fórmula de cara a ese electorado que está ávido de conocer no solamente, como decía Isabel, las propuestas, sino sobre todo las acciones concretas. ¿Qué le aporta? Bueno, primero, ¿quién es Edna Camacho? ¿Quién es Max Umaña? ¿Y qué le aportan a la figura de don Rodolfo Pisa de cara a las elecciones nacionales? Doña Edna. Sí, bueno, yo soy economista de formación, estudié aquí en la Universidad de Costa Rica, después saqué una maestría en la Universidad de Ohio, también en economía, así es de que soy economista por los 5 costados. Y durante mis 35 años prácticamente ya de vida profesional he estado en diferentes trincheras. He estado en la parte de investigación económica, en la parte más, digamos, más del estudio de los problemas nacionales, sobre todo de los temas de política económica y social. Pero también he ejercido algunas funciones en el gobierno. Fui viceministra de Hacienda por el lado de los gastos, encargada de socar la faja, no me resulta algo nuevo, y dirigí CINDE, la Agencia de Promoción de Inversión, por 5 años. De nuevo, en los últimos años he estado otra vez en los estudios económicos, así es de que he tenido que ver a lo largo de toda mi trayectoria con los problemas y con los retos y con las alternativas para solucionar los problemas económicos y sociales de este país. Don Max. Bueno, yo soy un ingeniero civil, he trabajado principalmente o únicamente en el sector privado, en los últimos años con desarrolladores de proyectos, me he especializado en dirección de proyectos. Influí en el gremio en el cual soy miembro, el Colegio de Ingenieros Civiles, fui presidente terminé hace unos 3 años, y ahí pues me tomé en serio una labor que se veía importante en ese momento, cuando teníamos problemas en la General Cañas y se hablaba muy mal de los ingenieros civiles. Entonces decidimos estudiar a fondo qué es lo que se necesitaba, y en ese momento pues llegamos a la idea del metro. Fue con esta idea que estaba madurando cuando escuché en la campaña anterior a don Rodolfo Pisa hablando del tema y proponiendo el metro. Fue ahí donde por razones de un proyecto llegué a conocer a don Rodolfo, y supongo que entre otras cosas es por eso que don Rodolfo me llamó a mí a ser parte de su fórmula. Bueno, también soy esposo, padre de 4 hijos, y bueno, estamos ansiosos de servir al país. Hay algunas fórmulas presidenciales que costó conformar, ¿verdad? Tenemos esa información emitida por la prensa, además, que a algunos candidatos les costó encontrar la fórmula. La pregunta más bien se las hago al revés, no qué tan difícil fue para don Rodolfo buscarlos a ustedes, sino qué tan difícil fue para ustedes aceptar un reto de esta naturaleza en medio de esta coyuntura política nacional, en la que usualmente quien se mete en la política es tachado con no muy buenos adjetivos. Bueno, claro que siempre son decisiones difíciles, porque uno puede decir que uno está cómodo en lo que está haciendo, y por qué irse a exponer. Digo yo exponer porque hoy en día en el campo político a veces ocurren cosas que se juegan con ciertas reglas que uno no sabe a veces si va a estar expuesto a algo que lo va a dañar y lo va a afligir, digamos. Pero no obstante esas consideraciones, en el caso particular mío, realmente, como yo les decía, ha sido durante mi trayectoria profesional que he estado cerca del análisis de los problemas del país, y no me resulta totalmente ajeno. Y cuando don Rodolfo me pidió que lo acompañara, no obstante que fue difícil, sentí que era de alguna manera un deber poner mi granito de arena desde esta trinchera en ayudar a que las cosas caminen mejor en el país. Entonces,
Esa es una razón. Y la otra razón, hay que decirlo, tiene que ver con el candidato, porque no se trata nada más de que uno diga, me voy a poner mi grano de arena, sino también si me siento confortable, si me siento identificada con el candidato. Y debo de decir que yo conocí a don Rodolfo hace 20 años, cuando él era presidente de la Caja del Seguro Social y yo era viceministra de Hacienda, y desde entonces conocí que era un hombre muy capaz, con mucha visión. Realmente vi cómo era una persona que se ponía metas y las ejecutaba. A lo largo de los años lo he ido conociendo aún más y me he dado cuenta no solamente de sus capacidades intelectuales y de ejecución, sino como persona. Es una persona íntegra, una persona muy generosa, y eso me motivó a decirle que sí. Don Max. Bueno, en mi caso, pues sí, yo me sorprendí bastante cuando Rodolfo me pidió que lo acompañara en su fórmula. ¿Por qué? Porque realmente en este camino que llevamos de planificación de un gobierno, he conocido gente muy, muy valiosa, de la cual he aprendido muchísimo en el equipo de infraestructura solamente, incluso, también en los otros campos. Entonces, definitivamente yo creo que don Rodolfo no tuvo una labor sencilla de escoger a uno de los dos vicepresidentes en la parte de infraestructura, porque realmente tenemos personas de las cuales, como le digo, he aprendido muchísimo. Yo admiro a don Rodolfo su capacidad para puntualizar los retos que tenemos, y ningún temor por decir lo que queremos hacer, aún con las críticas de las personas que no creen, ¿verdad? Y ese es nuestro lema de esta campaña: ¿quién dice que no se puede? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresamos con nuestro compañero don Sergio Araya. Ya volvemos. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante: votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. La llamada millonaria, con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero, así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 mediodía por acá, Extra TV 42. Feria Hecho Aquí 2017, del 1 al 3 de diciembre en la Antigua Aduana. Conozca el trabajo de más de 150 artesanos y diseñadores provenientes de todo el territorio nacional y adquiera sus productos. La entrada es gratuita y habrá espectáculos de danza, música, teatro, baile popular, títeres y cuentacuentos. Los días 1, 2 y 3 de diciembre, acérquese a la Antigua Aduana y sea parte de la Feria Hecho Aquí. Invita Ministerio de Cultura y Juventud y el Centro de Producción Artística y Cultural. Visítenos en Facebook. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados 10 de la noche. Muy bien, continuamos aquí en Tribuna Política hoy con doña Edna Camacho y don Max Umaña. Fórmula que acompañará al señor Rodolfo Pisa en las vicepresidencias respectivamente, conociendo un poco más de cerca quiénes son, cómo son, hablando un poco con don Max aquí detrás de cámara. Le digo, no es una persona muy conocida en el ámbito político, o sea que no ha estado ahí vinculada a los partidos, ni en las campañas, ni cosa que se parezca. Entonces como que es un poco casi que preguntándole si conoce y sabe en qué se metió, ¿verdad?
en el aceptar las cosas, sinceramente. ¿Por qué? Porque son retos muy fuertes, son momentos muy difíciles como país, y sí he de reconocer públicamente que mucho de los resultados y de lo que dicen los entendidos en la materia es que en estas dos personas que hoy tenemos con nosotros son de las dos personas que más han simpatizado, que más ha gustado en cuanto a fórmulas de vicepresidencias. Así es que bueno, vamos a ver y a conocer un poco más, don Sergio. Sí, en esa línea, Isabel, de lo que comentabas, vamos a ver, en este momento, bueno, están en una campaña abierta, evidentemente, buscando el favor de la gente. La escogencia que hace un candidato a la presidencia de sus compañeros de fórmula, uno lo visualiza en dos tiempos, en este que es el estrictamente electoral y ya visualizando un eventual gobierno. Poco, bueno, ya aquí hemos ido viendo, en el caso de ustedes es muy evidente y ustedes mismos lo han confirmado acá, cuáles podrían ser sus ejercicios, sus prioridades ya en la función de gobierno propiamente dicha. Recordando, claro está, como saben las y los costarricenses, que las vicepresidencias constitucionalmente su función es sustituir al presidente cuando éste lo solicite o en ausencias permanentes. Pero independientemente de eso, el presidente tiene la libertad de ponerlos a hacer lo que él estime oportuno, como es el caso actual del ministro de Hacienda, que es también vicepresidente de la República. Pero vamos a centrarnos, antes de entrar más en detalle con la eventual visualización de ustedes a partir de un 8 de mayo de 2018. En campaña, vamos a ver, Isabel decía que efectivamente muchos sectores han manifestado su complacencia con la escogencia de ustedes dos. O sea, hay sectores que se sienten tranquilos, que se sienten de alguna forma cómodos con la presencia de ustedes en esta fórmula. En ese contexto, entonces, no es gratuito que hayan sido designados justamente para que acompañen al señor Pisa en su fórmula. ¿Qué es exactamente lo que les han pedido, desde luego que se pueda ventilar públicamente, hacer en esta campaña? Usted decía hace un momentito, Max, que está también trabajando un poco con el equipo de infraestructura, entonces uno infiere de eso que está afinando la parte programática que el partido le va a ofrecer al electorado en esas materias. Pero en términos generales, ¿qué es exactamente o cuál es la agenda de doña Edna Camacho, de don Max Umaña, de aquí al 4 de febrero? Bueno, yo creo que hay tres áreas fundamentales en las cuales estamos participando. En el caso particular, yo también he estado dirigiendo el grupo que desarrolla el programa de gobierno en la parte económica desde hace varios meses. Y aquí debo de decir, porque es importante que lo conozcan los costarricenses, que el Partido Unidad tenemos más de un año de venir trabajando en aproximadamente 30 comités de acción programática, o sea, en 30 temas distintos, cada grupo muy numeroso. Es decir, hoy debe haber cerca de casi 1000 personas trabajando en programa de gobierno. Entonces, en efecto, ya desde hace algún tiempo veníamos trabajando en la definición del programa de gobierno, en el caso particular mío, dirigiendo la parte económica. Y bueno, estamos terminando de afinar los detalles para esa parte. En segundo lugar, claro que durante el proceso electoral es importante comunicar y seguir compartiendo cuáles son las propuestas que tenemos en diferentes campos. Y en el caso particular mío, pues claro está que he estado participando y seguiré participando durante los meses que quedan en diferentes foros, en debates, en entrevistas, conversando con grupos de personas para compartir cuáles son nuestras ideas y nuestras propuestas, fundamentalmente en los temas de empleo, de las finanzas públicas, de simplificación de trámites, esos temas que atañen la parte económica. Pero no hay que dejar de lado que hay una tercera área en la cual hemos venido participando, que es muy importante y es muy satisfactoria, y es hablar con las personas en diferentes comunidades, con dirigencias, con personas en las zonas más alejadas. He estado en Punta Arenas, en Esparza, en Orotina, yo sé que Max ha estado en otras zonas, también conversando con muchas personas sobre cuáles son los problemas y cuáles son las situaciones que se enfrentan, y quieren escuchar también qué tenemos que decir y qué tenemos que compartir con ellos, porque quieren conocer cuáles son las propuestas. Entonces,
son diferentes ámbitos en los cuales participamos de aquí al 4 de febrero. Don Max. Bueno, yo dividiría esto en dos partes. Una es la parte de campaña propiamente y la otra es la parte de preparación para el gobierno. Y no se detiene en ninguna de las dos. A veces uno quisiera dedicarse solo a una, pero no podemos. La semana pasada, por ejemplo, habíamos solicitado una reunión con la viceministra de Transportes para estudiar un poco qué es lo que ellos están planeando en este momento con respecto al transporte público y no llegar tampoco a hacer un borrón y cuenta nueva de las cosas, porque esto es importante. Nosotros no pretendemos estar entorpeciendo algunas labores que se pueden estar llevando a cabo. Entonces, siempre con todas las ganas de estar en pura campaña, por así decirlo, pues tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir trabajando. Y estando en campaña también, esas visitas alrededor del país son muy enriquecedoras. Por ejemplo, aprendí muchísimo yendo a Ciudad Quesada, cuando me dijeron, vea, don Max, aquí si no fuera por nosotros, Chilamate Vuelta Copper todavía no se hubiera hecho. Nosotros colaboramos con el MOB para sacar adelante este proyecto. Nosotros tuvimos que asumir ciertas labores que el MOB, por su condición actual, no podía llevar a cabo en cuanto, por ejemplo, expropiaciones. Nosotros pusimos de acuerdo a los vecinos y logramos amalgamar el esfuerzo y hacerlo. Lo que se dura 2 años, lo hicimos en 3 meses. Entonces, yendo a Limón, me doy cuenta que muchos vecinos en Siquirres, por ejemplo, no saben en este momento cómo es el diseño de esta carretera, que está pronta a empezar en su diseño, la ampliación, y cómo son sus intercambios y cómo les va a afectar o les va a ayudar. No lo saben. Incluso nosotros también necesitamos a veces hacer esfuerzos para conseguir la información. Entonces, la campaña se ha dividido en esas dos partes. Una que es propiamente conocer a la gente, proselitismo, asistir a debates. Ayer estuvimos en un debate de ambiente y bienestar animal, organizado por la sociedad civil. Y también pues continuar el estudio de los problemas nacionales y continuar ofreciendo las soluciones. ¿Se visualiza usted, doña Edna, en el ámbito ya del ejercicio del gobierno administrando las finanzas públicas o únicamente coordinándolo a nivel de un macrosector? Considerando que ustedes es quien han venido liderando la propuesta que finalmente se impulsaría desde un gobierno. Más en esta última línea, don Sergio, lo hemos conversado don Rodolfo y yo, incluso desde que él me planteó la posibilidad de asumir la candidatura a la vicepresidencia, de mi rol coordinando al equipo económico. Todos los gobiernos, claro está que existen varios ministerios o carteras que se ocupan de diferentes áreas, pero claro está que es necesario coordinar. Hay que articular porque hay muchas de las políticas que tienen vasos comunicantes o incluso que tal vez no es solo vasos comunicantes, que pueden tener incluso hasta a veces, no llamaría conflictos, pero que sí pueden tener contradicciones. Entonces sí es importante tener ese rol coordinador y me visualizo, y así es como Rodolfo me ha planteado que asuma el rol en caso de que nos elijan para el gobierno. ¿Y en el caso suyo, don Max? Bueno, yo estoy ansioso por llegar a Casa Presidencial y hacer una labor de coordinación interinstitucional que hace falta entre los diferentes actores de la infraestructura, que es, digamos, la parte que con toda certeza me ha puesto don Rodolfo Pisa como responsabilidad. Hace falta mucho por coordinar, a veces entre el ICE y el MINAE, hace falta coordinar, por ejemplo, hablando de nuevo de la Ruta 32, hay que coordinar, por ejemplo, la reubicación de servicios en una carretera y a veces cuesta que las instituciones se pongan de acuerdo. Desde Casa Presidencial tiene que haber una coordinación en muchas de esas cosas. Voy a ir más allá y espero no comprometerlo, pero aquí el tema es muy, digamos, ya los costarricenses estamos quizás como muy claros con el panorama que tenemos.
y todos cuestionamos y casi que exigimos, ¿verdad?, una solución al problema. Con bombos y platillos se dice se va a hacer, ya tenemos listos los presupuestos para, y escuchamos todas estas cosas y no ha iniciado una obra cuando ya se está diciendo no se puede hacer, problemas de expropiaciones. No, se dice la ruta 32 sí, pero no. San Carlos, San Ramón, señores, duerme el sueño los justos. Hay situaciones ahí graves que se han denunciado. A mí me han llamado, he estado presente en la zona. Hay personas a quienes les han ofrecido balazos para que cierren la boca y no hablen. ¿Ustedes creen que eso es algo que nosotros como costarricenses podemos permitir? La ruta San José-San Ramón, la carretera 27. Señores, siendo un poquito serios en este tema y entendiendo la situación que nos está asfixiando a todos, aquí la enorme pregunta es, y voces que en campaña se dicen, se cierra Conavi, se cierra esta institución, se cierra la otra, se venden bancos, esto está como el mejor postor. Especialista en infraestructura, conocedor de la materia de vial, ¿cuál sería su propuesta y la propuesta de un señor como el doctor Rodolfo Pisa para solucionar este problema? En síntesis, ¿se cerrarían instituciones? Esa coordinación que usted habla, ¿hacia dónde va? Bueno, yo creo que el costarricense tiene razón al sentirse muy mal, porque desde hace varias administraciones no ve la luz, y esto es algo que no podemos negar. Nosotros queremos pedirle a los costarricenses una oportunidad de confianza para don Rodolfo Pisa. Realmente yo creo en él, yo creo que él, estando en la función pública, pudo hacer muchas obras simultáneamente, 2 hospitales que nos han vuelto a construir, muchos EBAIS, por ejemplo, estando en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y además nosotros nos hemos planteado retos importantes. ¿Qué es lo que ha pasado? A nuestro parecer, falta de liderazgo, falta de voluntad y falta de planificación. Nosotros creemos que traemos la planificación, que traemos el liderazgo de don Rodolfo Pisa para poder ejecutar las obras. Y además, otra cosa, no podemos rendirnos ante la inoperancia. No hay de otra. Tenemos que seguir adelante como país y tenemos que confiar en nuestros políticos o meternos en política. Bueno, estamos haciendo las dos cosas. Don Max, usted como vicepresidente, ocupando ese puesto en esa fórmula, especialista en su labor, ¿qué es lo que propone? Bueno, yo propongo todo lo que don Rodolfo ha planteado. O sea, yo estoy para ejecutar los planes que hemos planteado en nuestro programa de gobierno. Eso es la creación del Metro de San José, por un lado, dentro del sistema de transporte público, que eso es muy importante, pero también la resolución de 100 cuellos de botella, 25 por año, y en este momento las comunidades, la misma dirigencia del Partido Unidad Social Cristiana nos está ayudando a identificarlos en cada lugar, y también la consecución de unos 7 proyectos viales que han estado detenidos y tenemos que sacarlos adelante. Argentina. Doña Ana, el otro tema importante en esta campaña, y asumo que así lo visualiza su candidato presidencial, puesto que los ha nombrado en las dos vicepresidencias a cargo, o sea, sobre todo partiendo de lo que ustedes nos han dicho que ha sido su experiencia y tomando en cuenta que las dos preocupaciones principales de los costarricenses, bueno, además del desempleo, son el tema de infraestructura y el otro gran tema en el que usted es experta es el tema fiscal. Don Rodolfo ha dicho muchas veces, hasta el cansancio, ¿verdad?, que no apoya más impuestos, que no es partidario de incrementar la carga tributaria. Sin embargo, expertos han señalado que la única salida que tiene el gobierno es justamente, ¿verdad?, y también lo hemos oído de las actuales autoridades hacendarias, de que la única posibilidad radica en aumentar esa carga tributaria. ¿Nos podría explicar de lo que se puede, ¿verdad?, también cuáles son las principales propuestas en el tema fiscal y hacendario que tiene el Partido Unidad Social Cristiana y cuál es sobre todo la función suya de llegar
a la presidencia de la República en la vicepresidencia y a cargo de esa coordinación que le explicaba Sergio ahora hace un rato, en ese tema tan álgido y que además no es políticamente atractivo, ¿verdad? En campaña electoral, porque siempre hay un poco de desinformación, un poco de que a la gente no le gusta tocar ese tema, pero que es fundamental conocer la posición de los partidos. Claro que sí, y es importante aclarar esa posición que usted acaba de compartir, porque tiene muchos detalles. No se trata de que no hay que aumentar la carga tributaria. Yo creo que el tema hay que plantearlo, y voy a hacer una introducción de un minuto de cuál es la causa del problema que tenemos, porque es en ese contexto que hay que ver por qué tenemos que abordarlo de cierta manera. El país tiene décadas de haber creado una serie de leyes que le obligan al gobierno a destinar gastos al PANI, al adulto mayor, a la educación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, ha creado leyes para con una serie de privilegios, no solamente en pensiones, sino también en salarios. Entonces, en efecto, el gobierno se ha saturado de gasto. No obstante, eso tiene décadas, pero realmente hubo un antes y hubo un después en la evolución de las finanzas públicas en el año 2009. En el año 2009 el gasto más que se duplicó, o sea, en esa administración el gasto más que se duplicó. Entonces hay un antes y un después, y lo digo porque antes del 2009, cuando se hablaba de una reforma fiscal, se hablaba en el contexto de que la deuda era alta y que entonces el pago de interés era muy alto, y eso era lo que había que solucionar. Pero no, resulta que lo que ha ocurrido después del 2009 es que alguien gastó mucha plata. Y entonces lo que hemos planteado, y por eso es que lo introduzco esto, porque lo que hemos planteado es que antes de que le pongamos a los costarricenses a pagar más impuestos, tenemos que poner un límite a lo que puede ser el déficit de aquí en adelante. En otras palabras, tenemos que marcar la cancha, porque si no lo hacemos a la vuelta de la esquina, cualquier aumento de impuestos, les puedo asegurar que se lo va a gastar cualquier gobierno. Entonces lo que hemos dicho es que promovemos, y de hecho hay un proyecto de ley que promovimos y que ya se está presentado en la Asamblea Legislativa, está discutiéndose actualmente en una comisión para poner un límite máximo al déficit fiscal. Hoy es el 6% del Producto Interno Bruto, y el proyecto lo baja a la mitad, al 3%. Y además de una serie de instrumentos para llegar ahí en 4 años. Entonces lo que hemos dicho es que es importante aprobar ese proyecto antes de que hablemos de impuestos. Y a mí me parece que eso es justo, es lo razonable para los costarricenses. Claro está que eso además no debe de ser pretexto para que desde el gobierno no se hagan cosas de contención del gasto público. Mucha gente dice es que es inflexible y no se puede hacer nada. No, es sumamente inflexible, y no negamos la posibilidad de plantear proyectos de ley que quiten esa inflexibilidad, pero cuando un elector elige a un gobierno, a un partido, lo está eligiendo no solamente para que vaya a proponer leyes, también lo está eligiendo para que administre con el marco legal e institucional que tenemos. Y en ese contexto es que tenemos el compromiso de tener una contención del gasto público. En los últimos, desde que se dio ese aumento del gasto en el 2009 y hasta el día de hoy, el gasto ha crecido más de lo que crece el tamaño de la economía. Nosotros lo que decimos no es que hay que reducir el gasto, es que hay que hacer lo que crezca menos que el tamaño de la economía. Y con eso yo le aseguro que en 4 años podemos reducir el gasto como proporción de la economía entre 1 punto y 1,5 puntos del Producto Interno Bruto. Muy bien, aquí en este momento vamos a corte y regresamos inmediatamente para conocer un poco más esta fórmula y ver hacia dónde vamos.
ha evolucionado. Te llevamos a otro nivel. Seguí nuestra señal en tablet, computadoras, celular y en nuestra frecuencia 780 AM. Radio América HD, a la vanguardia con la tecnología. Somos la radio del futuro en el presente. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Medicina Alternativa. Este y todos los jueves a las 2 de la tarde con el Dr. Naranjo. Terapia neural, acupuntura, nutrición, ventosas y mucho más. Jueves, 2 de la tarde, Medicina Alternativa. Más Deporte TV, todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. Deportes, invitados especiales, análisis y mucho más. Acompaña a William Mora todos los sábados, 1 de la tarde, en Más Deporte TV. Muy buenas amigos, les habla Rafa Rodríguez de su programa Latino. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Julio Morán de su programa Latinos. Hola mis amigos, soy Eduardo Muñoz de su programa Latinos. Hola mis amigos, soy Lely Céspedes de Banda Chiquichiqui y del programa Latinos. Es un tremendo placer estar en sus hogares. Y todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. ¡Los esperamos! Continuamos en Tribuna Política y don Sergio pregunta. Sí, bueno, escuchando a doña Edna y hablaba sobre la necesidad de establecer ese marco, digamos, jurídico a nivel constitucional, a nivel legal, que de alguna forma ponga las reglas del juego en materia de administración de finanzas de una manera transparente y cristalina. Me parece muy loable. Sin embargo, a veces a uno le asalta la inquietud de que estas normas tienden ya en el ejercicio cotidiano a trivializarse un poco. Y pongo dos ejemplos. La Sala Constitucional ha dicho muchas veces que los gastos corrientes no se pueden utilizar ingresos que no sean ingresos corrientes, y sin embargo la mayoría del tiempo los presupuestos últimos de la República, un alto porcentaje de deuda es para pagar gastos corrientes. Entonces se está transgrediendo lo que la misma Sala Constitucional señala en, digamos, clara interpretación de la norma constitucional al respecto. O, por ejemplo, las y los diputados, bajo criterios que solo ellos saben, pero establecen un 8% del Producto Interno Bruto, equivalente al Producto Interno Bruto para la educación, y este es el momento en que no se ha podido cumplir. O en su momento se habló de paulatinamente llegar a un gasto transferido a los gobiernos locales que llegare a un 10%, que al final no se pudo concretar tampoco. Entonces, pareciera que muchas veces esas normas terminan chocando con la realidad. Inclusive aquí el viceministro de Hacienda nos dijo, bueno, por razones que fue que dijo de contingencia, de necesidad, no vamos a poder cubrir esos compromisos constitucionales, ya ni siquiera legales. Entonces, vamos a ver, ¿cómo garantizar en la medida de sus posibilidades que una regla fiscal como la que ustedes están tramitando actualmente en la Asamblea Legislativa, bueno, en caso de que llegue a aprobarse, vamos a ver, se pueda garantizar su sostenibilidad? Imagino que ustedes sí lo van a cumplir porque ustedes son los que la están impulsando, pero ¿cómo evitar que esto no vaya, digamos, a desdecirse 4 años después? ¿Cómo lograr que esto se consolide y se convierta ya no solamente una norma escrita en papel, sino en parte de la cultura de la gestión pública del Estado? Usted tiene toda la razón. Este país se ha dedicado a hacer una serie de leyes y de reformas constitucionales que al final del día no se cumplen. Hay algo de eso. Esta norma que está discutiéndose en la Asamblea Legislativa, que es el artículo 176 de la Constitución, sí trata de ponerle un poquito más, digamos, de carnita, por llamarlo así, o de instrucciones para que de verdad
se dé el equilibrio fiscal, porque ya el artículo 176 hablaba del equilibrio fiscal, pero le faltaba un poco de instrucciones. Entonces, la reforma pretende precisamente que no se quede en letra muerta. Una de las cosas que hace para que no se quede en letra muerta es decir que si un gobierno, por algún motivo, por una recesión económica, por una emergencia nacional, requiriera sobrepasar el límite máximo del déficit, tiene que ir a pedir 29 votos a la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto, que es mayoría absoluta. Es decir, ya ahí quiere decir que al menos el ministro de Hacienda tiene que ir a poner la cara a la Asamblea Legislativa, a sonrojarse y a decir, señores, esta es la situación, necesito 29 votos. Hay un contrapeso, hay un freno para que no vaya a ocurrir que se dé un presupuesto más alto sin que una mayoría lo apruebe. Contra la irresponsabilidad fiscal, vamos a ver, siempre puede haber pretensiones de irresponsabilidad fiscal. Yo creo que no hay nada que pueda hacer un blindaje absoluto, pero sí se puede tratar de poner barreras, y esta normativa lo que trata es de poner estas barreras. Entonces yo creo que va en esa dirección, y yo creo que si lo logramos, si se logra aprobar y se empieza, empezando por nosotros, porque nosotros creemos en eso, los gobiernos del Partido Unidad han sido los que han sido fiscalmente más responsables. El último gobierno de la Unidad entregó el déficit en 0 y hoy está en 6%. Entonces, nosotros estamos dispuestos a asumir el compromiso de llevar el déficit a donde diga esa norma constitucional. Estamos poniéndonos una camisa de fuerza a nosotros si quedamos en el gobierno, porque creemos en eso, y la convicción es de las cosas más importantes para llegar a ejercer un gobierno. Y si lo hacemos, yo pienso que queda una normativa que le pone alguna barrera a que hay responsabilidad fiscal en el futuro. Y en el tanto se concrete todo esto, porque finalmente todo esto requiere reforma legislativa, y es un hecho que sí, hay una, digamos, dispersión de fuerzas muy importante que va a exigir una alta capacidad de negociación, pero mientras esto se lleva adelante, ya la gente sabe lo que duran los proyectos en ser tramitados en la Asamblea Legislativa. Ustedes señalaban, y especialmente don Max, las obras de infraestructura, los cuellos de botella que hay que eliminar para además ir creándole a la gente esa sensación de credibilidad, de confianza, con efectos demostrativos concretos. Pero técnicamente, vuelvo a lo que decía Argentina, no hay la suficiente cantidad de flujo de caja, para plantearlo así, para acometer esos grandes emprendimientos. ¿O no es cierto? Sí lo hay. ¿Qué hacemos en este caso? En el tanto, lo otro se va desarrollando. Recursos para construir una serie de proyectos de infraestructura vial sobran. Y cuando digo sobran, quiero decir que este país ha asumido créditos con organismos internacionales por más de $1.000 millones para construir diferentes proyectos, de los cuales obviamente Max está más que familiarizado, y no se ejecutan. Entonces, en algunos casos no es un problema de recursos, es un problema de capacidad de ejecución. Eso es número uno. Segundo lugar, vea qué interesante, la norma que estamos proponiendo que se reforme dice que no se toque la inversión pública, porque en realidad el problema fiscal que hoy tenemos no es porque hemos gastado mucho en inversión pública. Estaríamos felices si hoy tuviéramos un déficit del 6% y lo que tuviéramos es un montón de obra pública construida o un super sistema educativo, pero no es ese el caso. Tenemos un déficit alto con una mala calidad de los servicios públicos y una mala infraestructura. Entonces, la infraestructura, de acuerdo a lo que estamos proponiendo en esa normativa, no debe de sufrir contención, al contrario, debe estar exenta de la contención del gasto. Y en buena parte hoy los recursos están y hay falta de ejecución. Y hay otros proyectos que además se pueden construir con las alianzas públicos-privadas. En los casos en que esa opción sea viable, el financiamiento privado también es una opción que puede contribuir. Don Max, en esa línea, nosotros
como comunicadores hemos escuchado muchas veces que los préstamos están, que no se ejecutan, que el Costa Rica endeudado, que seguimos pagando y que no se ve. Y doña Edna dice que usted tiene conocimiento de cada uno de ellos. Llegando ustedes al poder, si llegan, ¿qué es lo primero que usted movilizaría? Y no me diga el metro, por favor, porque me dura 4 años y medio. Hablemos de infraestructura, por favor. Bueno, hay muchos proyectos que están en evolución en este momento. Tenemos que recuperar el problema que tenemos con el sifón Abundancia, que en este momento, bueno, hay una serie de elementos ahí que están diciendo que hay muchos problemas, que posiblemente hay problemas de corrupción, etcétera. Tenemos que llegar a resolver de una vez por todas y ofrecerle a la Contraloría General de la República, bueno, señores, esta es la situación que hay en este momento y esto es lo que se necesita para seguir adelante. Las alianzas público-privadas son vitales para el avance de la infraestructura, no en todo. Por ejemplo, a don Rodolfo nos ha dicho que no le gusta utilizar una alianza público-privada para una obra que se está ampliando, qué sé yo, estamos hablando, por ejemplo, y no quiere decir que tenga que ser así, pero la carretera a Cartago, la gente no ve con buenos ojos tener que pagar un peaje por la ampliación de esta obra, sino que en obras nuevas es lo más indicado. Y también en algunos proyectos que son de interés social o de interés para el país y que no ofrecen una rentabilidad para un concesionario, pues en este caso el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y asumir el proyecto para tener un beneficio social. Don Marco, usted, ahora que menciona lo de las alianzas público-privadas, se ha dicho desde afuera que el gran problema con este tema es que el representante del Estado, o sea, el Consejo de Concesiones, se ha caracterizado por tener mucha debilidad, falta de experticia para desarrollar las negociaciones que se requieren, por ejemplo, para la Ruta 27 y otras obras que se han canalizado de esa manera. En otras palabras, que nos han metido 10 con hueco. O sea, que no sabe negociar. Bueno, usted no ha estado en el ámbito público, ha estado en el sector privado. Desde su percepción como estudioso de la materia, ¿cree que eso es cierto, que esa percepción es cierta, o hay talento humano ahí como para que de verdad podamos sentir confianza de que si se decide retomar esta figura, no vayamos a tener dificultades a la hora de las negociaciones donde el Estado sea el que salga perdiendo? Bueno, tenemos de alguna manera que remozar y lograr que el Consejo Nacional de Concesiones cumpla con su cometido. Esto me lleva a hablar un poquito de los consejos que me reclamaron ahora en los anuncios que no he tocado. En primer lugar, sí, nuestro deseo es hacer un cambio ahí. Tenemos diferentes consejos, los 5 consejos adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que son compuestos por diferentes actores y no necesariamente en la línea del gobierno. Y el problema que tenemos es que después al ministro lo llaman a la Asamblea Legislativa, un ministro que dura por lo general 18 meses, a reclamarle o a pedirle cuentas sobre todo lo que está sucediendo. Entonces aquí hay una situación que deberíamos cambiar. Don Rodolfo ha sido enfático con nosotros, trabajamos con lo que tenemos. No podemos pasar 4 años tratando de pasar una ley o un cambio para luego no lograr nada. Entonces, en primera instancia tenemos que trabajar con los consejos así como están y tenemos que proponer esas transformaciones y convencer de que eso es lo mejor, de que lo mejor es que un gobierno, el Poder Ejecutivo, asuma verdaderamente la responsabilidad que le corresponde y la gente esté informada de lo que se está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, la gente debería estar muy informada de esta carretera a San Carlos y saber exactamente lo que está sucediendo. De esa manera podríamos avanzar, no como por ejemplo la ley de fortalecimiento del INCOFER. Pasaron 2, casi 3 años tratando de aprobarla, se aprueba y tenemos el ferrocarril cada día más deteriorado. Entonces no se trata de centrarnos en cambiar las cosas organizacionales, sino más bien en ejecutar con lo que tenemos, que no es fácil, pero también proponer los cambios que se requieren. Desconfianza, apatía,
falta de esa vinculación partidaria es lo que caracteriza a la mayoría de los indecisos según las distintas encuestas y sondeos públicos. La Unidad Social Cristiana ya estuvo en el poder. ¿Por qué el electorado nacional debe volver a confiar en la unidad y darle el voto el próximo primer domingo de febrero del 2018 para retornar al gobierno? ¿Por qué? No sé en 30 segundos cada uno. ¿Por qué merecen llegar al poder nuevamente? Don Max, en 30 segundos. Bueno, la gente debe confiar en Rodolfo Pisa, debe conocerlo. Si no lo conocen, deben informarse de todos los partidos, pero pueden darse cuenta que don Rodolfo es una persona excepcional y que realmente se ha preocupado por llegar a gobernar antes de hacer una campaña política. Él está preparado para asumir todos los retos que se requieren para darle un nuevo impulso a este país donde la gente ha perdido la fe. Doña Edna. El Partido Unidad tiene 12 años de no estar en el gobierno y sin embargo, cuando terminó el último gobierno de la Unidad, teníamos 0 déficit fiscal, teníamos mucho menos filas en la Caja de Seguro Social, mucho menos inseguridad ciudadana, una mejor evolución del sistema educativo, solo para mencionar algunas, mucho menor desempleo del que tenemos actualmente. Entonces, claro, no sé cuánto lo recordarán, pero así fue. Nosotros tenemos 12 años de no estar y hoy lo que creemos es que somos el partido que estamos proponiendo cosas muy concretas, no promesas. Lo que estamos proponiendo es que podemos hacer las cosas mejor. Necesitamos estar en el gobierno para que realmente puedan recuperar esa confianza, pero necesitamos que crean en nuestras propuestas. Doña Edna, don Max, muchísimas gracias. Gracias Argentina. Y don Sergio, ustedes en sus hogares, nuestro agradecimiento de cada día e invitarles mañana. Mañana va a estar con nosotros aquí Víctor Borges Jr. para poder platicar un poco sobre ese estudio, ese sondeo que hicieron ellos sobre el populismo en Costa Rica, señores, que aflora en estos meses. Así es que, por favor, cordialmente invitados a partir de las 7 de la mañana y el reprise de Tribuna Política a las 12:30 noche. Que pasen un buen día. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300.